A continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos Núñez. El doctor Juan Carlos Núñez es el jefe de la División de Investigación en Salud del Hospital de Pediatría de aquí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él es miembro del SNI, tiene una maestría y un doctorado por parte de la UNAM. Trabaja desde hace muchísimos años en leucemia infantil, enfocándose en los factores ambientales, nutricionales, moleculares que impactan sobre el padecimiento, y ha tenido colaboraciones nacionales multicéntricas muy importantes. Sus publicaciones son varias al respecto y ha recibido en 2024 el premio IMSS a la excelencia de investigación, y en 2025, este mismo año, fue seleccionado por la Asociación de Interacademias como uno de los 12 exalumnos distinguidos a nivel mundial del programa Jóvenes Médicos Líderes, participando en reuniones estratégicas de las cumbres mundiales de salud, en este caso en Berlín, en Alemania. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharle, doctor. Adelante. Muy buenas tardes, gracias doctora Arriaga por la invitación a este foro que es pues el recinto más solemne y más importante de la medicina en México. Me siento honrado de poder estar aquí con ustedes. El tema que yo les traigo es epidemiología de la leucemia infantil para hacer visibles también a las poblaciones vulnerables de nuestro país. Y como médicos sabemos que la salud pública tiene como misión principal la prevención de enfermedades en poblaciones humanas, y la epidemiología es la herramienta clave para identificar causas del cáncer, permitiendo intervenciones tempranas y efectivas. Sin embargo, la salud está condicionada por diversos determinantes. El contexto, la historia, la cultura, la desigualdad impactan, por supuesto, en la forma en que la epidemiología se manifiesta. En esta imagen que creé con inteligencia artificial, que pues está, como ustedes saben, muy de moda, pude presentarles en este momento a ustedes pues los dos escenarios, ¿no? Un escenario en donde a la izquierda de ustedes se pueden ver poblaciones que cuentan con todos los recursos, ¿verdad?, económicos, infraestructura, desarrollo social, económico, y en el otro lado, en el lado derecho de la imagen, pues una realidad como la que muchos de nosotros podemos estar acostumbrados a estar observando, ¿no? Entonces, factores como el nivel educativo, los ingresos, el género, la etnicidad, la ocupación, las normas culturales, también modelan la exposición a factores de riesgo ambientales, a tóxicos, al tabaco, a la dieta, a carcinógenos ocupacionales, y pues obviamente la capacidad de respuesta frente a políticas de prevención o atención médica son modeladas también por todos estos factores. Entonces, ignorar el contexto social o cultural de las poblaciones puede llevar también a intervenciones inefectivas o incluso a intervenciones que son dañinas para la población. Como ya comentó la doctora Marta Zapata, la leucemia infantil es el principal tipo de cáncer no solamente en México, sino en el mundo, y hasta el momento se conocen menos del 10% de factores de riesgo asociados a las causas de la enfermedad. En esta figura que ustedes pueden ver a su derecha, pueden ustedes observar en la parte superior aquellos factores que se han determinado como establecidos por cumplir con algunos criterios de causalidad de Bradford Hill, como la exposición a radiación ionizante, los pesticidas y las condiciones, por supuesto, genéticas. Y en la parte inferior pueden ustedes observar cuáles son aquellos posibles factores que también podrían estar asociados a la causalidad de la enfermedad, como la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia, la asociación a metales tóxicos, entre otras situaciones. Las etnias, los hispanos, ¿verdad? Tenemos una alta incidencia de leucemia infantil, tenemos una susceptibilidad, una predisposición para desarrollar esta enfermedad
en comparación a otras poblaciones, por ejemplo los caucásicos. Y está muy bien reportado que no solamente alteraciones en un solo genotipo, sino también en diferentes combinaciones genotípicas están asociados al mayor riesgo de leucemia infantil. Entonces, enfermedades también genéticas como modelos de susceptibilidad, como lo ha comentado el doctor Juan Manuel Mejía en muchas ocasiones, el síndrome de Down, que tiene una 30 o 50 veces más riesgo de desarrollar leucemia un paciente con Down con respecto a un niño que no tiene este síndrome de Down, es el modelo ideal para poder también empezar a esclarecer las causas de la leucemia, no solamente en México, sino a nivel mundial. Exposiciones ambientales como pesticidas en la etapa prenatal, durante el primer trimestre del embarazo, en donde la tasa también de replicación y de división celular, pues son etapas críticas, ¿no?, del desarrollo del ser humano, pues tiene muchas implicaciones también en la causalidad de infecciones virales. Recientemente por la IARC se identificaron, ¿verdad?, ya como las infecciones virales por citomegalovirus, particularmente como un factor de riesgo y un carcinógeno para leucemia infantil. Entonces, la exposición a productos químicos, agentes ambientales durante el embarazo se considera un factor importante en la etiología de la leucemia infantil, y cuando se habla de buscar las causas de la leucemia se tienen que tomar en cuenta diferentes periodos de vulnerabilidad. Hablemos del periodo inmediato antes de la concepción, después el primer trimestre durante el embarazo y posterior al nacimiento. Entonces, cada una de estas exposiciones en estos periodos críticos también tienen que ser estudiados de manera sistemática. Cuando vemos los resultados de Globocan, de la IARC, acerca del número de casos nuevos de leucemia infantil en el mundo, vemos que México se encuentra en el top de los países con mayor número de casos nuevos a nivel mundial, y también con el mayor número de muertes por esta enfermedad a nivel mundial. Y cuando hablamos de Latinoamérica, México es el país con mayor incidencia y mortalidad por leucemia infantil en América Latina, a pesar del uso de los mismos esquemas de quimioterapia de países desarrollados por diferentes circunstancias. Cuando mapeamos las tasas de mortalidad por leucemia infantil en México, ustedes pueden observar en el mapa de la izquierda que la región centro-sur y también abarca Chiapas, Tabasco, es la región, como lo comentaba la doctora Zapata inicialmente, prioritaria por alta mortalidad por leucemia infantil en nuestro país. Y cuando buscamos también mapear la carencia al acceso a los servicios de salud y el nivel de pobreza en nuestro país, coincide con estas regiones en el sur de México. Cuando hicimos un análisis con el doctor Aldo Allende acerca de si había una correlación positiva entre mayor carencia a los servicios básicos, mayor pobreza y mayor tasa de mortalidad por leucemia infantil, de acuerdo con datos del INEGI en los últimos 20 años, encontramos que se correlacionan positivamente estos hallazgos. Entonces hablamos de una correlación entre desigualdad social y mortalidad por leucemia infantil en nuestro país. En el año 2021, dirigidos por la doctora Rosana Pelayo, empezamos a trabajar en un proyecto multicéntrico, intersectorial, en donde investigadores de diferentes especialidades pudimos concretar un proyecto nacional que finalmente tenía por regiones piloto Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, con diferentes objetivos. Uno de ellos fue implementar un registro intersectorial de casos de cáncer infantil, particularmente leucemia infantil, en más de 20 hospitales que atienden pacientes de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, no solamente situados en esa región, sino, como ustedes saben, algunos pacientes incluso viajan largas distancias para ser atendidos, diagnosticados en hospitales de la Ciudad de México. El 45.5% de los hospitales de la región
son de la Secretaría de Salud, 32% del IMSS, ISSSTE y también el 9% de hospitales privados. Y con este registro, bueno, nosotros pudimos calcular por primera vez en la región tasas ajustadas, estandarizadas para leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda, y como ustedes pueden ver en los círculos, encontramos estadísticamente significativos 2 picos de edad de mayor incidencia en esta región en adolescentes. Los que hemos estudiado durante varios años la causalidad de la leucemia, podemos sugerir una hipótesis a través de estos datos en los cuales el componente ambiental tiene un papel fundamental más que el genético para el desarrollo de esta enfermedad en estas poblaciones vulnerables. ¿Qué está pasando en el ambiente? ¿Qué está pasando en estas regiones de alta vulnerabilidad socioeconómica? Y cuando mapeamos los casos de leucemia infantil para ver dónde se concentra la leucemia en el centro-sur de México, encontramos estos hotspots mediante un análisis espacial en el lado izquierdo, en donde podemos ver municipios de Puebla, como Puebla, Angelópolis, Tehuacán, valles centrales de Oaxaca y Juchitán, como unas de los municipios prioritarios también atender por el tema de qué está pasando aquí, ¿no? Hablando de causalidad. Estos son casos nuevos de la enfermedad durante el periodo 2021 al 2025, y al lado derecho de ustedes pueden ver estos números ya mapeados también por subregiones en tasas, en donde la región de Valles Centrales, Atlixco, Puebla, Atoyac, y también en Oaxaca y Tehuacán son regiones prioritarias a atender por el mismo tema, ya ajustando por población en riesgo. A través de diferentes análisis espaciales, considerando al paciente con leucemia al centro y alrededor de él trazando diferentes buffers o anillos de amortiguamiento para identificar qué factores está exponiendo el paciente, si vive cerca de una industria agroquímica, textil, si está cerca, por ejemplo, de un basurero, de un río contaminado, etcétera. Hemos podido nosotros identificar en el Atoyac, en colaboración con CONACYT y con algunos expertos en toxicólogos, que la región de la presa Valsequillo, que está pintada en color más intenso al sur de la cuenca del Alto Atoyac, en ese polígono que aparece arriba, es una región en donde se concentran altos niveles en agua superficial de cadmio, cromo, mercurio, plomo, aluminio, cobre, hierro, manganeso, níquel y zinc, y también arsénico. Y cuando calculamos y trazamos esta región como la región, digamos, de mayor riesgo para que un niño pueda o no desarrollar leucemia en un estudio de casos y controles, el vivir menos a 1 kilómetro de distancia de esta región donde se muestrea por diferentes instituciones gubernamentales la calidad del agua, aumenta el riesgo de leucemia infantil casi 3 veces más. Y mientras más nos alejamos del río contaminado con estas sustancias en el Atoyac, disminuye el riesgo de leucemia. En la parte derecha de ustedes vemos los municipios que están particularmente muy cercanos a esta región. En una revisión sistemática que realizamos a principios de año, encontramos que efectivamente hay una plausibilidad biológica para que la contaminación del agua con metales tóxicos y plaguicidas se asocie potencialmente con mayor riesgo de leucemia infantil, aunque aún la evidencia es heterogénea, subraya la necesidad de estudios rigurosos y de estrategias de salud pública para proteger a las poblaciones. Y también cuando colocamos a los pacientes y trazamos distancias a fuentes de hidrocarburos, por ejemplo, como las gasolineras, también vimos algún hotspot relacionado también a una potencial exposición a hidrocarburos y el desarrollo de más casos de leucemia infantil, volviéndose esta técnica de análisis geoespacial indispensable en estos tiempos para cualquier estudio de registro, como hablaba la doctora Marta Zapata hace un momento, el tener
la georreferenciación de los pacientes, el saber, por supuesto, dónde viven, ¿verdad? Es acercarse también más a las causas de la enfermedad y no solamente verlo de lejos. Otro factor importante que comentó la doctora Zapata hace un momento, siendo de prioridad para este gobierno, es el abandono del tratamiento. En estas regiones existe diversos factores, ¿verdad?, que pueden llevar a que un paciente aumente su riesgo de abandono del tratamiento: la escolaridad baja en los padres, las distancias prolongadas, el tener más de 3 hermanos viviendo en la familia ahí con ellos, y la distancia desde el domicilio hasta el centro hospitalario. El vivir a más de 1 hora y media aumenta 2 veces el riesgo de abandonar el tratamiento, y existen casos pues muy claros en donde la distancia influye, por supuesto, en el retraso junto con otros factores, pero deben ser analizados. En una colaboración que empezamos en diciembre del año pasado con IMSS Bienestar y que cada vez se fortalece más en estas regiones, es poder contribuir a disminuir las tasas de abandono del tratamiento, y por supuesto que nos unimos a la estrategia planteada por la doctora Zapata en un inicio. Hemos también impartido talleres a los padres cuidadores de pacientes, hablándoles de la necesidad de que su paciente continúe en el tratamiento, y hemos generado también diferentes programas educativos de divulgación científica para hacer recomendaciones sobre la concientización. ¿Por qué esperarnos a saber las causas de la leucemia si podemos aplicar el principio precautorio de algunos factores que ya son bien conocidos, establecidos para el riesgo de leucemia infantil en diferentes estudios epidemiológicos y metaanálisis, como por ejemplo el tabaquismo de los padres antes de la concepción de sus hijos? Y entonces, junto con mis estudiantes de Servicio Social en Investigación, del IMSS y de diferentes instituciones, pudimos crear estos artículos de divulgación en donde pues, lo que se quiere es concientizar justamente a la población acerca de los riesgos, los mitos, las realidades acerca de la leucemia. Y tenemos una página de internet en donde también colocamos nosotros algunos videos recomendando algunos factores protectores como la lactancia materna, previniendo también a las poblaciones sobre algunos riesgos de la salud potencialmente asociados. Y quiero agradecer, por supuesto, a mi equipo de trabajo que ha colaborado desde el año 2020 durante la pandemia en esta región. Fueron muchas personas a las cuales yo represento aquí, mis estudiantes, que cada día se esfuerzan por también mejorar sus capacidades y aprender más de este tema que, como comentaba con la doctora Farina en un inicio, tenemos que seguir haciéndolo visible en nuestro país, a los especialistas en hematología, oncología, que son grandes colaboradores y merecen todo mi reconocimiento por el día a día, y a la niñez de México, nuestra razón de ser, nuestra razón de servir, y muchísimas gracias.